El presidente Gustavo Petro entregó la terna para la nueva Fiscalía General de la Nación. La nueva fiscal será elegida en febrero de 2024 y esperábamos otros nombres, pero acá también tenemos tres grandes opciones, tres excelentes hojas de vida y particularmente me inclino por Ángela María Buitrago Ruiz, porque si bien las tres están muy bien preparadas, me inclino por esta primera, por los temas que ha trabajado en su labor, especialmente porque vemos que ella ha estado investigando temas como el holocausto del Palacio de Justicia. Recordemos el tema de la retoma, porque mucho se habla de la toma al Palacio de Justicia, pero muy poco se habla de la retoma, en donde el ejército asesinó y desapareció magistrados solo por quemar expedientes que venían desde la dictadura de Turbay Ayala, porque había más de 30.000 quejas de abusos de la fuerza pública de esa dictadura de Turbay Ayala que exilió a Gabriel García Márquez, y por eso es tan importante que tengamos una fiscal que tenga este tipo de experiencia en investigación, en acusación, en temas como la retoma al Palacio de Justicia. Y hay otro tema que también me llama mucho la atención de la señora Ángela María Buitrago Ruiz, que ella ha investigado con rigor el tema del paramilitarismo en el DAS. Y esto caería perfectamente con lo que está diciendo Salvatore Mancuso ante la JEP, un tema que también hemos hablado acá. Además, ella también ha investigado temas de ejecuciones extrajudiciales a civiles, los mal llamados falsos positivos, que recuerden ustedes que en el gobierno de Pastrana eran 13 por año y que Uribe dejó un promedio de 800 anuales. Además, también he investigado temas de corrupción. Por eso me inclino totalmente por esta señora que tiene experiencia en estos cuatro temas. Y si miramos el caso de Amelia Pérez, veremos que ella también tiene unos estudios muy interesantes y que también ha trabajado el tema de derechos humanos. Sin embargo, me quedo con la señora Ángela Buitrago Ruiz. Y la última también es una abogada con estudios muy interesantes y también tiene conocimiento en el tema de derechos humanos, pero no logra superar lo de la primera señora mencionada porque ella ha trabajado más en temas de fiscalías regionales, en temas de delegación en tribunales, pero me quedo con la primera y en su defecto me gusta un poquito más la hoja de vida de la segunda, en tanto que más que estudiar los derechos humanos ha sido defensora de derechos humanos. Y esperemos que la Corte Suprema de Justicia elija a la señora Ángela Buitrago Ruiz, porque sería un honor pasar del fiscal de bolsillo Francisco Barbosa a una fiscal que ha investigado la retoma al Palacio de Justicia, el terrorismo de Estado, el paramilitarismo en el DAS, ejecuciones extrajudiciales a civiles, los mal llamados falsos positivos y otros temas de corrupción. Ese es mi punto de vista sobre el primer tema de hoy. Ahora quiero que pasemos al segundo tema, pero antes quiero darle un saludo muy especial
a las personas que ya se conectan. Por aquí dice Osman Morales que son 3 damas de hierro. Así es, esperemos que entre estas 3 damas de hierro pues escojan la mejor, que en mi opinión es Ángela María Buitrago Ruiz, por los argumentos ya expuestos. Como segundo tema, en este espacio de política y medios de comunicación, quiero compartirles un testimonio muy interesante del abogado penalista, precisamente Miguel Ángel del Río, al que habíamos dado como posible ternado, pero ya sabíamos que era muy difícil porque él está en el tema de doña Deyanira, así que por eso seguramente Petro no lo escogió como posible fiscal. Aún así, quiero que escuchemos algunas opiniones que él dio sobre el tema de Nicolás Petro. Gracias por estar acá. María Camila, un saludo especial para usted, como siempre, y para todos sus televidentes de esta invitación. Lo que vimos fue una fiscalía bastante sólida, con las pruebas muy sólidas, y esto básicamente lo que infiero fue que llevó al hijo del presidente a decir: no acepto estos cargos, etcétera, pero tengo una información que les puede servir. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, estábamos en una audiencia, bueno, hoy el contexto es que hoy estábamos frente a las audiencias de formulación de imputación, muy clara. El fiscal estableció los hechos jurídicamente relevantes y con relación al tema de la aceptación de cargos, ambos se negaron. Terminó la audiencia y lo que venía entonces era que, como lo advierte el fiscal Burgos, para el aspecto, una solicitud de medida de aseguramiento intramural, y para Day Vázquez una solicitud de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que podría ser, entre otras, pues la imposibilidad de salir del país, pero que queda en libertad. Sin embargo, en ese espacio algo debió ocurrir que no sabemos con exactitud qué fue, y que seguramente está relacionada con un acercamiento después de escuchar los hechos jurídicamente relevantes, o alguna fuerza argumentativa por parte de la Fiscalía, bastante, entre otras cosas, criticable las formas que fueron utilizadas para ella, pero seguramente en ese intervalo hubo cierto acercamiento. Y seguramente lo que acordaron fue entonces que esa solicitud de medida de aseguramiento no iba a ser retirada, porque recuerde, María Camila, que hay dos opciones: que el fiscal Burgos hubiese retirado hoy la solicitud de medida de aseguramiento, cosa que no hizo, la mantuvo hasta tanto pueda concretar entonces cuál es el aporte de verdad que Nicolás va a hacer al proceso. Sin las solicitudes de medida de aseguramiento en pausa, me imagino que el día de hoy y el día de mañana se establecerán cuáles son los hechos jurídicamente relevantes relacionados con el tema. Recuerde que aquí hay un tema que a mí me parece importante. Ya se establecieron unos hechos jurídicamente relevantes, lo que significa que el aporte de verdad tendría que tener en principio una relación con los hechos de la imputación. Es decir, que en ese sentido de lo que se estaría hablando sería de hechos de corrupción de la campaña política. Porque como ya se estableció un marco fáctico y ese marco fáctico tiene una frontera, él no puede salirse en principio de lo que ya se estableció en la imputación. Tendrían que tener una relación de conexidad con lo que ya se acaba de establecer. Eso por una parte. Entonces, eso es que la información tiene que ver seguramente con la campaña política y tendrá que ver también entonces con algunos hechos adicionales, pero respetando un poco ese marco fáctico inicial. El jueves, entonces, dependiendo de la información que entregó Nicolás y la señora Day Vázquez, pues él podrá cambiar de una solicitud de medida de aseguramiento intramural para Nicolás, pues hacer la solicitud de
medidas de aseguramiento no privativas de la libertad podría ser que tiene la ley y esperar entonces que se concrete o bien un preacuerdo o bien un principio de oportunidad para establecer entonces los otros protagonistas que prometió Nicolás, que entonces también serán implicados. Recordemos que en el principio de oportunidad, María Camila, él tendrá que hablar desde el punto de vista jerárquico. Adicional a él, participó en estos o obviamente en la misma jerarquía que él tenía, y ese aporte tiene que ser significativo para la Fiscalía General de la Nación. Pero la pausa de hoy entonces es a la inspección y que el jueves entonces se establezca a qué acuerdo llegaron finalmente con la Fiscalía. Si se solicita una medida de aseguramiento no privativa de la o si se retira la solicitud de medida de aseguramiento. Cualquiera de las dos opciones son válidas por parte de la Fiscalía, que es quien la solicita. Así como la solicita, la Fiscalía puede retirarse. Pero lo que busca el señor Nicolás Petro. Bueno, quiero que analicemos esa primera parte, porque mañana jueves se dirime el tema de Nicolás Petro y puede haber medida de aseguramiento o puede haber continuidad del proceso sin medida de aseguramiento por la colaboración que va a brindar Nicolás Petro en términos de información para la Fiscalía General de la Nación. Y lo que vimos fue a Nicolás Petro llorando y diciendo que él lo hacía por su familia, que él iba a decir cosas que aportan a la verdad de los hechos, y en esa medida vamos a ver con qué sale, y ya se está especulando que va a decir cuestiones de la campaña de su padre, lo cual sería bastante extraño porque Dai Vázquez le dijo a Vicky Dávila que Gustavo Petro no estaba enterado del tema de su hijo cuando se destapó este escándalo. Entonces sería muy extraño que de la noche a la mañana Nicolás Petro dijera que sí, que efectivamente él metió dinero a la campaña de su padre, y allí se juntaría con el tema de Benedetti y daría para un escándalo que le permita a la oposición uribista y a la oposición general ganar votos para las próximas elecciones regionales en Colombia, para gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y temas de ediles. No obstante, todo lo que digamos es especulación, y por eso es importante que analicemos con lupa lo que está diciendo aquí el abogado penalista Miguel Ángel del Río. Un saludo muy especial a las personas que acaban de comentar. Un saludo para Humberto Revelo Gallo, para Rocío Rodríguez. Muchas gracias por compartir. También para el bendecido, lo mismo que para Jorge Enrique Arévalo. Y en la primera parte de la sesión de hoy analizamos los tres perfiles de las señoras que aspiran a la Fiscalía General de la Nación. Hablamos del perfil de Ángela María Buitrago Ruiz, de Amelia Pérez Parra y de Amparo Cerón Ojeda, y la conclusión a la que llegué fue que la que tiene mejor perfil es la señora Ángela María Buitrago Ruiz, porque ha estudiado terrorismo de Estado, el tema de la retoma al Palacio de Justicia, el tema de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, el tema de la infiltración paramilitar en el DAS y otros temas de corrupción. Las otras señoras también han trabajado temas de derechos humanos, pero es Ángela María Buitrago Ruiz mi favorita, teniendo en cuenta esos cuatro argumentos. Bueno,
Por aquí veo que llegan más comentarios. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar ahí en atención. Y por acá llega otro comentario de Nelly Lucía Linares Rosero. La verdad, yo también hubiese querido que el fiscal fuese Miguel Ángel del Río, teniendo en cuenta que es un penalista que ha trabajado con víctimas y que ha tenido actuaciones de bastante rigurosidad y también ha sabido tomar distancia en temas del gobierno de Petro, como la paz total. Me gusta mucho el perfil de Miguel Ángel, pero teniendo en cuenta las tres posibles fiscales, me gusta más la señora Ángela. Un saludo para Rosalba. También un saludo para Darío Arroyo. Dice que en todo esto, ¿quiénes saldrán embarrados? Serán los familiares de Day Vázquez. Ese es el cuento de Nicolás. Bueno, también a la señora Day Vázquez se le está imputando un delito por violación a datos personales. Y ese tema del enriquecimiento ilícito es bastante delicado. Vamos a ver qué se concluye en la sesión de mañana jueves. Bueno, Rocío, gracias por seguir comentando. Dice que ya el daño está. Sí, igual es importante que el presidente Petro mantenga esa distancia, que es algo que dice Miguel Ángel del Río, pero considera del Río que a Petro se le está yendo de la mano, o sea que hasta el señor Gustavo Petro está dudando de su hijo o que está irrespetando la presunción de inocencia de su hijo, ¿verdad? O sea, que Petro habla como si ya lo hubieran condenado, porque habla de los errores de su hijo y los errores no están confirmados. Y antes de continuar analizando las palabras del doctor, el abogado penalista Miguel Ángel del Río, quiero mostrarles una reliquia que llegó al correo electrónico del periodista investigador Gonzalo Guillén, que esto podría ser importante mañana en el tema de Nicolás Petro. Yo sé que esta información no ha sido tan difundida, pero que es importante que la analicemos. De pronto, la imagen no tiene la mejor calidad, porque así me llegó a WhatsApp, pero aún así se las quiero compartir, que esta imagen podría demostrar la inocencia de Nicolás Petro, así que póngale mucho cuidado y esto solamente va a afectar la opinión pública, que es uribista y antipetro, que de hecho esa opinión pública ya está sesgada. Pero tampoco quiero decir que Gonzalo Guillén tiene la razón o que la fuente de Gonzalo Guillén tiene la razón. Pero sí es importante estudiar esto. Mire, lamentablemente pues no es muy legible, pero yo les puedo mandar esto al WhatsApp que allí podría leerse mejor. Este fue un correo electrónico que le envió una señora que trabaja con la Fiscalía General de la Nación al periodista Gonzalo Guillén. Se los voy a leer. Dice así: Señor Gonzalo, buenos días. Soy funcionaria de la Fiscalía y trabajo muy cerca a Marta Mancera. También estoy hastiada de todas las barbaridades y atropellos de esta señora. Y como veo que usted es la única esperanza para este país, bueno, está exagerando mucho la señora, le estaré suministrando información valiosa por este medio para que la utilice como el periodista íntegro que es. El equipo de esta señora, o sea, de Marta Mancera, ha venido haciendo todo un montaje judicial
contra la fiscal Angélica Monsalve y en el día de hoy está consiguiendo la orden de captura. Bueno, recuerden que en el programa de Pablo Borges, bueno, en el canal de YouTube de Pablo Borges, llamado Palabras Mayores, entrevistaron a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, y el señor hacker Fiscalía, pues, sacó otra cara tratando de mostrar que Angélica Monsalve era uribista. Pero más allá de ese debate, lo que dice esta señora de la Fiscalía es bastante grave, porque remata diciendo lo siguiente: también tiene todo listo con pruebas falsas y presionando testigos. Bueno, esto le encanta también a Álvaro Uribe, para conseguir en esta misma semana la orden de captura contra Nicolás Petro. Bueno, hay que tener en cuenta que este correo electrónico le llegó al señor periodista Gonzalo Guillén antes del tema de la captura a Nicolás Petro. Aquí van entendiendo de por qué la fiscalía no hizo orden de captura contra Oscar Iván Zuluaga y contra su hijo, y sí la hizo contra Nicolás Petro y David Vázquez. Ahí van entendiendo el por qué. Todo esto siguiendo las órdenes de su verdadero jefe, Néstor Humberto Martínez. Él la nombró jefe de la unidad especial. Bueno, en Néstor Humberto Martínez no se puede confiar porque le dicen el doctor Cianuro y ya saben el escándalo con el tema de Pisano. Con esto buscan atacar el gobierno hasta tumbarlo. Bueno, pueden tratar de desestabilizar el gobierno de Petro, pero con esto no lo van a tumbar, ni metiendo a la cárcel a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, ni con este tema de Nicolás Petro van a poder tumbar el gobierno, así que no se hagan muchas ilusiones. Y para eso tratan de montar todo para que la Mancera sea fiscal encargada el resto del gobierno Petro. Bueno, eso tampoco lo van a lograr porque ya Petro mandó la terna y la corte se la aceptó. Esta señora es corrupta y lo puede comprar con los bienes que tiene a su nombre, inmuebles en Bogotá, Cali y Santa Marta, obtenidos milagrosamente con su sueldo de funcionario judicial. Esta es una información verídica que usted podrá validar. Si yo veo que usted verdaderamente cumple con su deber social, le seguiré enviando información valiosa. Por ejemplo, sus andanzas, o sea, las andanzas de la señora Mancera con la directora antinarcóticos María Elena Monsalve, quien ha sido su pareja desde hace años y con quien compró el apartamento de Cartagena, y con su nueva amante mucho más joven, la directora de Seguridad Territorial Luisa Obando. Todo queda en sus manos. Por favor, contésteme con un mensaje diciendo recibido para estar segura de que usted tiene este correo. Feliz día. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que dice este correo electrónico de esta valiente funcionaria de la fiscalía? Que hay un montaje contra la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, para meterla a la cárcel, lo cual no me parece extraño porque la señora fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, ha investigado amiguitos de Francisco el Niño Barbosa y amiguitos de Álvaro Uribe Vélez, y también ha investigado a parapolíticos, así que no me extraña que quieran entrampar a la fiscal de Hierro para meterla a la cárcel. Y lo segundo, que es muy interesante, que desde antes que se diera esa arbitraria orden de captura a Nicolás Petro, hayan enviado este correo. O sea, ya sabían lo que la fiscalía corrupta iba a hacer. Y miren que esto no ha pasado solamente esta vez. Recuerden que Vicky Dávila también tenía radicados de la fiscalía sin ser radicados. O sea que esta fiscalía corrupta de Barbosa también le estaba proporcionando información a Vicky Dávila sin que ésta ni siquiera fuera pública o radicada. Y también está el escándalo de las chuzadas de la fiscalía, que la Dijín le dijo a la fiscalía que esta gente no era el clan del Golfo y que no había que seguirla chuzando. Y aún así, la fiscalía de Francisco Barbosa siguió chuzando, y ahí fue donde nació el escándalo que
la revista Semana llamó las Petrochuzadas, pero que debió llamarlas las Barbosachuzadas. Ahí van viendo ustedes cómo se da cuenta uno de las cosas, para que vean los planes macabros que tienen. Bueno, espero que les haya gustado. Ahí lo tienen en pantalla otra vez, el documento que les acabé de leer, para que vean que siempre hay que respetar la presunción de inocencia, porque muchas personas ya están dando como culpable a Nicolás Petro, pero se les está olvidando un pequeño detalle, que el mayor enemigo, el mayor opositor de Gustavo Petro ya ni siquiera es Álvaro Uribe Vélez, es su fiscal de bolsillo, Francisco El Ñeñe Barbosa. Ese es el mayor enemigo de Petro, y en la Fiscalía General Uribista hay varias personas corruptas, como este señor que amenazó al fallecido teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, y esa señora Marta Mancera, que aquí la denuncian ante el periodista crítico Gonzalo Guillén. Ahí tienen el texto que les acabé de leer, y las personas que quieran tener este texto me pueden escribir al WhatsApp y yo se los mando, para que miren la otra cara de la moneda de este tema de Nicolás Petro Burgos. Miren, en la parte baja del banner, ahí pueden encontrar ustedes el número de WhatsApp de la Universidad Nómada, 319-584-0680. Repito, 319-584-0680, indicativo más 57 si están por fuera de Colombia. Ahí pueden ver ustedes el texto, el correo electrónico, el pantallazo que le llegó al periodista Gonzalo Guillén, y que por fortuna se ha compartido por WhatsApp y por otras redes sociales, y que lo tengo en mi poder y se los puedo compartir para que lo piensen mañana en términos de lo que va a ser la audiencia de Nicolás Petro y de Day Vázquez. O sea que eso se va a poner muy bueno, porque es un entrampamiento de la fiscalía, según esta versión. Así que vamos a ver qué pasa mañana. Y también recuerden lo que dice el abogado defensor de Nicolás Petro, que Day Vázquez falsificó unas conversaciones y falsificó un WhatsApp de Nicolás Petro. O sea que eso mañana lo van a discutir bastante, bastante. Y a la gente que acaba de llegar, le digo que acá se debate con argumentos. Bueno, por aquí llega una pregunta muy interesante de Matic, que dice: si Nicolás Petro es inocente, ¿cómo va a justificar los ingresos de 200 millones al mes si sus ingresos eran de 40 millones al mes? Él no ha explicado esos ingresos y propiedades. ¿Cómo va a ser inocente? Claro, y el hecho que la fiscalía lo quiera entrampar no quiere decir que él sea inocente. Es decir, no se excluyen las dos cuestiones. O sea, puede ser que él es culpable y también puede ser que la fiscalía lo quiera entrampar, mucho más. Y por eso él va a negociar con la fiscalía, y mañana nos vamos a dar cuenta qué es lo que él va a negociar con la fiscalía. Entonces, ojo, no estoy diciendo que él sea inocente, pero tampoco estoy diciendo que él sea culpable. Y hasta el mismo presidente, Gustavo Petro, que es su padre, lo está dando por culpable. Y por eso quiero compartirles otro pedacito de lo que dijo el abogado penalista Miguel Ángel del Río sobre el tema de la presunción de inocencia. Porque acá la señora Day Vázquez y el señor Nicolás Petro Burgos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y mañana la fiscalía tiene que seguir demostrando lo contrario. Y ellos tienen que seguir demostrando que mantienen la presunción de inocencia. Así que póngale mucho cuidado a esto que dijo el abogado penalista Miguel Ángel del Río, porque pueden ser pistas muy importantes de lo que se viene mañana en esta audiencia tan importante para la historia de Colombia. Y ya saben que me escriben a ese número para yo compartirles ahí el correo o el pantallazo de lo que le llegó a Gonzalo Guillén, por si hay personas que todavía no lo tienen o no han tenido acceso a él, ahí se los comparto.
Póngale cuidado a esto que dice el abogado penalista Miguel Ángel del Río. La cárcel. Es lo Lo que... que busca Nicolás Petro no haya una privación. Eso es lo que está buscando. Y fíjese que me llama la atención que dice que pues es evidentemente por la llegada de su hijo, la pareja sentimental de a punto de tener un hijo, Sí. y pues obviamente que su situación personal también debe ser compleja. A mí no me gustó mucho, por ejemplo, María Camila, lo que muchos aplaudieron, por ejemplo, en el trino del presidente Petro, relacionado con el tema de que ¿la autodestrucción? Él arrancó no solamente autodestrucción, sino que Nicolás aprendiera de los errores que había cometido. Esa era una especie de espada de Damocles anticipada. Es decir, creo que sobró dentro del trino del presidente esa manifestación. Está muy bien el tema de la separación de poderes y del respeto de la investigación, pero creo que por parte del presidente hubo una condena anticipada hacia Nicolás, violentando su presunción de inocencia, y yo no creo que a Nicolás le haya gustado mucho esa posición del presidente. Ahora, de nuevo, todos tenemos ese derecho a la presunción de inocencia que usted bien lo ha dicho, pero digamos, acá la Fiscalía dio unas pruebas que no solamente se sustentan en los chats de Dey Vázquez, sino en interceptaciones, etcétera, de los manejos de dinero a los que se hace referencia a la investigación. Hablan de un incremento del patrimonio del señor Nicolás Petro de un año que se ganaba 40 millones de pesos a el siguiente año que pasó de 40 a 200 y pico millones de pesos. No se podía sustentar tampoco ese dinero por lo que estaba ganando un diputado, que básicamente son 13 millones de pesos mensuales. Entonces, digamos, me parece que la Fiscalía logró sustentar el tema de las pruebas allí en esta audiencia. ¿Cómo vio esto usted? Pues María Camila, la Fiscalía hizo un ejercicio investigativo robusto. Sin embargo, yo hubiese enfrentado esta primera etapa procesal. Y le voy a explicar por qué. Porque en esta etapa procesal no se debaten esos elementos materiales probatorios que usted advierte. El debate en esta primera etapa es con relación a si es necesaria la medida de aseguramiento o no. Es decir, si Nicolás Petro puede pasar el proceso detenido o no. Y yo no veía que existieran las condiciones para hacer. Siento que la Fiscalía fue muy hábil en presentar una imputación robusta desde el punto de vista de las formas del funcionario en hacerla, pero creo que eso de alguna manera suerte de presión sobre la decisión final, que fue la de entonces entregar información. Yo hubiese... Mucho ojo con esto que está diciendo aquí el abogado penalista Miguel Ángel del Río. La Fiscalía fue muy hábil en dictar una medida de aseguramiento, porque no era necesario. Primero porque Nicolás Petro no estaba huyendo, no se estaba yendo del país, como algunos funcionarios uribistas que se han ido del país y han sido capturados y que los han traído de afuera, como pasó con algunos de las chuzadas del DAS, como pasó con María El Pilar Hurtado, que esa vieja se voló, literalmente, con las chuzadas del DAS de Uribe. Ni tampoco es una prófuga de la justicia, la señora Day. Y Nicolás Petro tampoco es un prófugo de la justicia. Y por eso mismo, recordemos el caso de Luis Carlos Restrepo, el de la ternura uribista. Ese sí es un prófugo de la justicia. Entonces, no era necesario una medida de aseguramiento, pero en ese entrampamiento de la fiscalía sí era necesario para meter en la opinión pública el marketing político de arrestamos al hijo del presidente de la República. Era clave ese tema del marketing político. De ahí viene este proceso de entrampamiento que denuncia
la funcionaria de la fiscalía, en el correo del periodista Gonzalo Guillén. Porque una medida de aseguramiento es cuando la persona o se está escapando del país o se está resistiendo a la investigación por formas violentas, pero el señor Nicolás Petro ni se resistió ni tampoco se estaba volando. Así que esta fiscalía, una fiscalía politiquera de bolsillo uribista, la hizo muy bien. Y acá el abogado penalista Miguel Ángel del Río la tiene clara, como es costumbre en él, la tiene clara, y él dice, no era necesaria la medida de aseguramiento, pero para el poder mediático, para la manipulación de masas, sí era necesaria, y esta fue una buena jugada de la Fiscalía del Francisco Ñeñe Barbosa, una jugada excelente que con Oscar Iván Zuluaga y con su hijo que está por fuera del país, ese sí puede volarse más fácil. El hijo de Oscar Iván Zuluaga está por fuera del país. A ese sí había que mandarlo a extraditar y darle medida de aseguramiento, pero a ese no le hicieron eso porque ese no es enemigo político. Esta fiscalía no sirve porque la fiscalía constitucionalmente es para acusar e investigar, no es para defender a expresidentes, a familiares de expresidentes, ni a exfuncionarios o amigos del expresidente. Por eso esta fiscalía de Barbosa va a pasar a la historia como una de las peores. Que repito, a mí me pareció una solicitud de orden de captura, a mí me pareció un exceso, por ejemplo, aún me parece un exceso el tema de la solicitud que iba a haber de medida de aseguramiento, porque ni pretendía salir del país. Exacto, no pretendía salir del país. Es un exceso, claro, pero es una jugada maestra de la fiscalía y para bien de ellos así les salió. Por eso hasta el presidente Petro está dudando de la presunción de inocencia de su hijo. Hasta Petro lo está dando ya por condenado. ¿Y cómo será esa jugada tan maestra? Respecto a lo que dice aquí José Gilberto Castillejo Tamayo, invito a la gente que se acaba de conectar a que cuando termine el video se conecten a la primera parte, porque ahí analizamos los perfiles de las tres candidatas a fiscal general de la Nación en febrero de 2024. Acá les voy a poner otra vez el banner y yo elegí, en mi opinión, la que tiene mejor hoja de vida, que es Ángela María Buitrago Ruiz, porque las tres han trabajado temas de terrorismo de Estado y de derechos humanos, pero Ángela María Ruiz ha trabajado 4 temas muy importantes para el país. 1, la retoma al Palacio de Justicia, en donde los victimarios fueron los del ejército y los del gobierno de Belisario Betancur. 2, ha trabajado ejecuciones extrajudiciales a civiles, los mal llamados falsos positivos, que Uribe los pasó de 13 a 800. Andrés Pastrana, con su nefasto gobierno, nos dejó 13 falsos positivos por año y Uribe lo subió a 800 por año. Y también ha trabajado la infiltración paramilitar en el DAS, algo que también ha enunciado ante la JEP el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Y cuarto, ha trabajado con vehemencia temas contra la corrupción. Entonces, para mí, la nueva fiscal general de la Nación a partir de febrero de 2024 es la señora, la doctora Ángela María Buitrago Ruiz. Y obviamente, pues, respeto sus opiniones. Ahora sí, terminamos de escuchar lo que está argumentando aquí, que es muy interesante, el doctor, abogado penalista Miguel Ángel del Río. Ni estando los materiales probatorios. Ese debate que usted advierte, lo que acaba de decir es otro momento procesal. Si ya él pasaba, veía que el arsenal probatorio, por llamarlo de alguna manera, era robusto, pues entonces buscar las fórmulas de hacer un acuerdo. Creo que el espacio, creo que la situación, creo que estar en el búnker, toda esa simbología de la presión terminaron ejerciendo influencia sobre él y evidentemente termina ocurriendo lo que ocurre hoy. Es normalmente plausible
María Camila, ya ha sido muy criticado por los abogados penalistas, que los fiscales hacen unas imputaciones cuando después en el camino se van quedando opacas. Si bien es cierto, repito, la Fiscalía General de la Nación trajo hoy dentro de su explicación en la imputación unos elementos materiales probatorios, yo pienso que lo que ocurrió es esperar y darse con posterioridad y enfrentar la solicitud de medida de aseguramiento donde el juez de control de garantías no iba a avalar la medida de aseguramiento y ahí sí, en libertad, hacer el ejercicio que puede o esperar entonces hasta el juicio para él demostrar entonces los elementos materiales, porque fue por parte de Nicolás una decisión presionada, pero que evidentemente lo que queremos escuchar es la verdad. Los griegos, María Camila, advertían que la verdad. Dígala a Agamenón o su porquero. Y él va a decir la verdad, que la diga. Y que tengan que salir sobre las responsabilidades que tengan que salir. Hablemos. Así de sencillo. La verdad por encima de todo, como decían los antiguos griegos, la aletheia. Para ellos la aletheia era el descubrimiento. Y mañana va a ser un día especial porque a través de la audiencia a Nicolás Petro y a Day Vázquez vamos a descubrir la verdad. Un saludo para Roger Burbano. Yo también tenía en mi terna al doctor Miguel Ángel del Río, a Iván Velázquez, a Angélica Monsalve y también tenía a Perdomo y a un gran señor que admiro muchísimo, que ya fue fiscal, pero que lo hizo muy bien, Eduardo Montealegre, el mismo que está investigando las masacres del Aro y la Granja, el magnicidio a Jesús María Valle, la muerte extraña de Pedro Juan Moreno, los extraños asesinatos a dos empleadas del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Nancy Esther y Diana. Entonces, mi candidato principal era Eduardo Montealegre, pero ya el presidente Petro dio una terna totalmente sorpresiva y distinta, pero en esa terna me quedo con la señora Ángela por los argumentos que expuse al inicio de este video. De pronto, mucha gente que está viendo este video no tuvo la posibilidad de ver completo. Y resulta que todo cambió con el receso de almuerzo, con el receso de las 2 horas. Todo cambió. Y quiero que usted le explique qué cambió a la audiencia que está viendo esto y que no pudo ver la audiencia en vivo. Sí, no, y desde mucho antes. Es decir, aquí hubo lo que pasó desde la captura de Nicolás hasta antes de la pausa del receso, es diferente a lo que ocurrió después del receso. Recordemos que el abogado de Nicolás en su momento, y yo compartí esa posición, advirtió que la fiscalía había llegado de manera intimidatoria, que por qué razón entonces no habían citado a Nicolás a una imputación de cargos, que cuál era la motivación, que había una persecución, cosa de la cual yo estoy absolutamente convencido que aquí hay una intención de lastimar al gobierno nacional. Entonces, el abogado puso sus manifestaciones, el propio Nicolás en la audiencia inicial preliminar dijo que se sentía intimidado por la fiscalía, Day Vázquez dijo que no se sentía intimidada, pero había una cierta pugnacidad natural además entre la bancada de la defensa y la Fiscalía General de la Nación. Hasta antes del receso. La sola imputación termina con la negativa del propio Nicolás de aceptar cargos. Es decir, lo que en ese momento estaba establecido era, aquí va a haber un enfrentamiento en la solicitud de medida de aseguramiento, 2 teorías contrarias, 2 versiones, y que el juez entonces de control de garantías decida con ciertos niveles de pugnacidad. Recordemos que la propia pareja sentimental de Nicolás había dicho que la fiscalía había atropellado su intimidad, que había violentado el debido proceso, que los habían filmado desnudos, que ellos estaban desnudos, que se les habían robado 25 millones de pesos, en fin. Era el ejercicio natural de una confrontación que yo, además, defendía y me solidaricé incluso con la defensa de Nicolás en ese sentido.
Pero después del receso llegó una dinámica completamente diferente y puede tener relación, repito, con lo mismo que estaba pasando. Es decir, que esa intervención, esa manifestación por parte del fiscal Burgos pudo haber generado entonces una presión sobre Nicolás y al sentirse de alguna manera él abandonado, en el mejor sentido de la palabra, sin ningún tipo de respaldo, tomó la decisión y obviamente la sensibilidad de ser próximamente padre, la relación de estar con su nueva pareja sentimental, quizás sentirse que su propio padre asumió una posición crítica en contra de él. Quizá todo eso, todos esos factores generaron lo que hoy pudimos entonces ver. Entonces, había una bancada de defensa previo al receso y otra bancada de la defensa después del receso. Una bancada de la defensa que termina incluso retractándose de unas manifestaciones hechas en contra del fiscal Burgos. Yo que conozco al fiscal Burgos y soy bancada con él, yo soy representante de víctimas, por ejemplo, en el proceso por el asesinato de Santiago Murillo, y él es el fiscal del caso. Aún con ese conocimiento que tengo y el respeto que le tengo al fiscal Burgos, creo que las posiciones que él asumió eran intimidantes, absolutamente lícitas. Ahora lo que sigue, bueno, usted ya ha hablado de hecho de lo que sigue en el proceso, vamos a hablar de las pruebas, vamos a hablar de todo, pero sobre todo el país va a estar muy atento a lo que diga Nicolás Petro con respecto a esos temas de corrupción, con respecto a los nombres. No sabemos si tienen que ver, por ejemplo, con esos nombres, con Armando Benedetti o con, no sé, estoy acá especulando. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, pues el presidente desde un principio ha estado como muy alejado, respetando, digamos, la independencia de la fiscalía, absolutamente todo, y la investigación, pero no sabemos cómo se va a comportar Nicolás Petro con respecto a su padre y a la campaña de su padre. ¿Cree que va a hacer lo mismo que el presidente? ¿Cree que va a decir, no, mire, esta persona dio esta plata para la campaña? ¿Cómo cree que se va a comportar sobre todo esas declaraciones de el hijo del presidente que van a ser cruciales para el país, obviamente? Pues esa es una gran incógnita. Nosotros, desde que estalló el escándalo, fíjese una cosa, Nicolás nunca ha hablado. Nicolás ha mantenido un respetuoso silencio sobre su padre, sobre la familia, sí, sobre los hechos que rodearon sus temas personales. Es decir, el único que no ha hablado hasta este momento es Nicolás. Vamos a ver entonces si esto es una respuesta real sobre lo que ocurrió, una molestia personal que finalmente erupciona, finalmente estalla como esos volcanes que van acumulando situaciones y tensiones, porque fíjese que él dice, esto lo hago fundamentalmente por mi esposa que va a ser y por mi hijo, pero sí, cuando él dice su familia es su hijo, no está hablando no es su papá, necesariamente. No está hablando de la rica, está hablando de su familia. Y está hablando de su hijo, es decir, su pareja ahora y su hijo. Bebé. Y su bebé. Es decir, que en ese sentido significaría, desde el punto de vista especulativo, evidentemente, que lo que va a decir entonces ya es mucho más fuerte. Y es que, ¿cuál es el punto aquí, María Camila? Independientemente de que diga algo sobre la campaña presidencial o que diga algo sobre eventos de corrupción a nivel nacional en contratación, todo afecta a su papá. Es decir, porque la contratación pública es del gobierno actual y el tema de la campaña presidencial es del gobierno actual. Es decir, cualquier cosa que diga sobre cualquier protagonista actual tiene que ver entonces fundamentalmente con su papá. Hasta donde llegue, pues no, yo fui testigo de un gran cariño y un gran amor que Nicolás por su papá. Fui muy testigo de eso, de la gran devoción y el gran cariño que sentía por su papá. No sé cómo sea después de la fractura y de los problemas y de las formas como el papá en su momento hizo las manifestaciones. No sé qué esté pasando ahora. Yo no lo crié. Claro, yo no lo crié.
Yo Sí, no lo crié y sí. este tema de la autodestrucción, de que forje su carácter, de que entonces aprenda de sus errores, todo esto puede terminar generando cierto malestar en Nicolás, en su nueva pareja sentimental, y no sabía cierta qué pueda pasar. Pero lo que sí puedo advertir con cierta precaución es que lo que sea que diga Nicolás seguramente va a afectar al gobierno nacional. Eso es Quiero que analicemos dos aspectos de lo que está diciendo aquí el abogado penalista Miguel Ángel del Río. Está recordando la relación que él veía entre Gustavo Petro y Nicolás Petro en época de campaña, una relación de mucho amor, y él dice que esta relación probablemente está fracturada por los últimos comentarios de Gustavo Petro. Aquel comentario famoso de yo no lo crié y este último comentario en donde dice que esto le ayuda a Nicolás Petro a forjar su carácter y que le desea suerte. En esa medida, solamente Nicolás Petro sabe qué siente por su padre Gustavo Petro, pero más allá de eso, es importante que en la audiencia de mañana el señor Nicolás Petro diga lo que tenga que decir, así como escuchamos en mayo a Salvatore Mancuso y dijo lo que tenía que decir, y también se guardó algunas cosas en privado que la JEP todavía no ha revelado qué fue y que tiene que ver con el apoyo a las campañas presidenciales de Andrés Pastrana Arango, de Horacio Serpa Uribe y de Álvaro Uribe Vélez, así también la posición que ha asumido Nicolás Petro es bastante hermética y misteriosa, pero ojalá mañana nos diga qué es esa verdad que le quiere revelar al país y si esa verdad tiene algo que ver con su padre Gustavo Petro. Ahí tenemos todo el escenario para alquilar balcón mañana. Bueno, sobre lo que dice Elsa Ballesteros, quiero apuntar también dos cositas. Si Petro no fuera un demócrata, estaría peleando con Barbosa por su hijo, estaría militarizando la fiscalía, como el señor Bukele en El Salvador, que militarizó el poder legislativo. Eso lo hace un dictador. Petro no es un dictador. Y por otro lado, también es importante que mientras que otros expresidentes han hecho lo humanamente posible para tener sus hijos en impunidad, Petro no está haciendo lo mismo. ¿Recuerdan ustedes el escándalo de Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno, los hijos de Álvaro Uribe Vélez, con el tema de las zonas francas en las que construyeron unos centros comerciales multimillonarios? Recuerden ustedes la escandalosa reunión con Marcelo de Odebrecht, con el tema de la Ruta del Sol, un escándalo del cual también hablamos aquí cuando se dio el tema de la imputación a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo, mientras que Uribe utiliza todo su poder para defender a sus hijos. Petro le entregó a su hijo a un poder que no solamente es diferente, sino que es un poder enemigo, montado por sus enemigos políticos. Entonces, lo de Petro realmente sí es un acto de democracia. Por aquí también llega un comentario de Lucas ACK, gracias por seguir comentando. Dice, moraleja, si vas a delinquir, no involucres a tu vieja. Interesante moraleja, gracias por compartir. Por aquí también llega un comentario de Granada, que dice, El Salvador, experimento social, igual que Cuba, Venezuela. Lamentablemente, estos experimentos sociales terminan en violaciones a derechos humanos. Un saludo para Aide Hurtado, que dice que cree que papá e hijo, o sea, Gustavo y Nicolás Petro, en privado, quedaron en cómo manejarían su relación, entendiendo la posición de presidente que es su cargo y sus consecuencias. No creo que Petro se blindó en dineros por sus enemigos.
De hecho, lo que tú consideras es muy parecido a lo que está opinando acá Miguel Ángel del Río, que definitivamente hay que separar las cosas entre lo que es ser presidente de la República y lo que es ser padre de familia. Y en ese aspecto Petro lo ha hecho muy bien. Bueno, no estoy de acuerdo con lo que tú dices porque a Petro no se le ha comprobado un acto de corrupción. Recuerde que Dai Vázquez dijo que Petro no sabía y que Petro no tenía que ver. Esto no lo dijo Nicolás, lo dijo Dai Vázquez ante Vicky Dávila y la revista Semana, que Petro no tenía que ver. Sería muy extraño que de la noche a la mañana Petro sí tenga que ver, pero vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Un saludo para Margelis Díaz, que dice que la sabiduría práctica, el deber más no el poder. Petro, el demócrata. Gracias por tu comentario. Y ayer había un señor que estaba comparando a Petro con Stalin. Y Stalin asesinó a millones de personas. Stalin era un dictador de extrema izquierda de ideología socialista. Y Petro no tiene ideología socialista, no ha matado millones de personas, ni tampoco ha montado un régimen del terror. Los uribistas protestan tranquilamente, no hay periodistas exiliados, en las marchas no le sacan ojos a las personas, no violan a las personas tampoco, no matan a los protestantes como mataron a Dylan Cruz. Petro sí es un demócrata y por eso los hechos hablan por sí solos. Por aquí también hay un comentario de Nelson Mujica. Yo pienso que Colombia no necesita un dictador que militarice el Congreso, o sea, la verdad que no, porque Bukele es lo más parecido a Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que Álvaro Uribe gobernaba con estado de conmoción interior, recuerden ustedes la política nefasta que indujo a los falsos positivos, recuerden ustedes las chuzadas del DAS que duraron 2 años, recuerden la parapolítica, la GIS política, el agroingreso robo seguro, el robo a reficar, las zonas francas, la pérdida de derechos laborales, o sea, realmente no necesitamos un Bukele, con Petro estamos muy bien. Bueno, sobre lo que dice Manuel, a Barbosa le quedan 6 meses para que haga las suyas. Y ojo, que Barbosa está acusado de prevaricato desde el 2020, así que Barbosa podría salir de la fiscalía a la cárcel perfectamente. Mucho ojo con el ñeñe Barbosa. Bueno, por aquí llegan un montón de comentarios, disculpen que no logré verlos todos. Y Petro no va a renunciar. Si están esperando que Petro renuncie, pues Petro no es López Pumarejo, que López Pumarejo cometió el error de renunciar porque salió un escándalo de su hijo López Miquelsen y luego su hijo terminó siendo presidente y saliendo en el billete de 20.000 pesos. Petro no va a cometer el error de López Pumarejo. Y eso que a López Pumarejo trataron de darle un golpe de Estado el señor Laureano Gómez Castro, como el golpe de Estado del que estaba hablando aquel coronel retirado Marulanda en la W Radio, que fue frenado por el periodista Juan Pablo Calvás. Un saludo muy especial para mi querida Lil. Muchas gracias por compartir tu opinión. Estoy de acuerdo contigo. Ángela es una persona que investigue el genocidio en la retoma al Palacio de Justicia. En la retoma, no en la toma, sino en la retoma al Palacio de Justicia. Una señora que investigue ejecuciones extrajudiciales a civiles. Una señora que investigue la infiltración paramilitar en el DAS. Y una señora que investigue y juzgue a los corruptos, esa es la fiscal que necesitamos. Totalmente de acuerdo con mi amiga Lili. Vamos a escuchar la parte final de lo que dijo el abogado penalista Miguel Ángel del Río sobre este tema de Nicolás Petro. Mire, justamente hace pocos minutos fue noticia y de esto apenas ocurrió la captura también sobre esa posibilidad de que el presidente no sea la persona que terne al siguiente fiscal general de la nación.
Y precisamente la Procuraduría hace pocos minutos recibió una recusación contra el presidente Gustavo Petro en la que piden que el mandatario se aparte completamente de este proceso, de ternar la lista de candidatos a ocupar el cargo del fiscal. Y el recurso fue presentado por Colombia Transparente. Ahí mencionan, pues obviamente, que varios funcionarios, no solamente personas de su familia, sino personas cercanas al presidente Petro, son investigadas y dicen que esta es una clara muestra de que el mandatario pues debe apartarse del proceso que va a iniciar a finales de este año. ¿Qué pensar sobre esto, abogado? María Camila, yo tengo dos visiones sobre eso. Una, desde la intención de la propia Fiscalía General de la Nación y la oposición, y desde la realidad jurídica. La primera, ¿qué significa? Yo sí creo que la Fiscalía General, pues que el fiscal Barbosa fundamentalmente, y la oposición están construyendo una especie de conflicto de interés con estos temas. De lo contrario, esta investigación no se hubiese desarrollado tan rápido. Por ejemplo, esa investigación de Oscar Iván Zuluaga lleva muchos años, por ejemplo, María Camila. Aquí hemos visto entonces que el hijo ha dado audiencia de formulación de imputación por otros delitos, pero fue citado sin una orden de captura. Aquí se hizo una investigación bastante en un país como Colombia, donde una indagación puede durar 2 años, 2 años y medio. Se hizo un tema priorizado, pero pienso que había una intención política y la intención que existe está dirigida a lastimar la legitimidad del presidente candidatos para la fiscalía. Porque la primera pregunta que está haciendo la oposición es: ¿es posible que el presidente de la República terne al fiscal que va a investigar hacia? Eso es una realidad para mí. Ahora, ¿cuál es el tema jurídico? El tema jurídico es que constitucionalmente la única persona que puede presentar la terna es el presidente de la República. Ahora, valga la pena, y yo creo que esto resuelve la cuestión. En reciente decisión la Corte Suprema, con relación a la recusación del fiscal Barbosa, precisamente por parte de la defensa de Nicolás, dice la Corte, cosa que no cumplía la línea jurídica, dice la Corte: no señor, el fiscal general de la Nación que lleve un fiscal delegado. Por lo tanto, el fiscal general de la Nación no tiene que declararse impedido. La misma respuesta fue para la terna por parte del presidente. Es decir, el presidente elegirá un funcionario que no tendrá relación con la investigación de su propio hijo, sino que eso la llevará un fiscal autónomo. Es decir, que lo que ya trazó argumentativamente la Corte para explicar por qué el fiscal Barbosa no está impedido, puede utilizarse para explicar que Petro puede ternar a los candidatos o candidatas a Fiscalía General de la Nación. Yo creo que tanto Barbosa está impedido para esta investigación por la animadversión con el presidente, y que también podría existir un conflicto de intereses desde el punto de vista ético por parte del presidente, pero la Corte ya trazó una línea y seguramente el presidente de la República va a coger esa línea jurídica que tiene toda la validez del mundo. Pero yo le digo una cosa, María Camila, ¿usted cree, por ejemplo, que el fiscal Burgos, antes de solicitar la orden de captura a Nicolás Petro, no le avisa al fiscal general de la Nación? Estoy completamente seguro que sí. Claro. No, el fiscal Burgos no va a tomar una decisión de ese tamaño. Es decir, que decirnos a nosotros que Barbosa no está enterado de las investigaciones es falso. De hecho, aquí vimos, y usted lo transmitió creo que en vivo, que la vicefiscal Mancera transmitió en vivo e en directo una investigación sobre la muerte del coronel Dávila, y no era su investigación. Entonces, claro que ellos pueden ejercitar cuando un funcionario comete un error, lo manda o lo pasa para el otro lado del país. Ese es el debate que tiene, por ejemplo, con la fiscal Angélica Monsalve. Entonces, los fiscales jerárquicamente no manejan las investigaciones, pero claro que llaman a un funcionario a decirle cómo va esta investigación, qué ha pasado con esto. Entonces, no nos digamos mentiras, creo que la posición de la Corte es alejada de la realidad.
creo que sí tienen incidencia en los procesos y también creo que éticamente lastiman a Gustavo Petro con relación a la terna, pero no va a pasar nada, va a poder ternar a los candidatos a fiscalía. Ah, ya iba. Acá hay tres cosas para resaltar. La primera, que para poder evitar que Petro hubiese mandado la terna que mandó hoy, tenían que hacer una reforma constitucional. Y eso se tarda mucho tiempo. Y cambiar algunos artículos de la Carta Magna del 91 para evitar que los presidentes ternen fiscales. Así que esta queja que llegó ante la Procuraduría General Uribista de la señora Cabello del clan de los Char no sirvió de nada. Solo sirvió para hacer un show mediático. Y ya vemos que hay tres candidatas para ocupar el importante cargo en febrero de 2024 de fiscal general de la Nación. El segundo comentario, es evidente que se pueden inventar una especie de conflicto de intereses, pero lo que va a pasar en este caso de Nicolás Petro es el nombramiento de un fiscal ad hoc que nada tenga que ver con el presidente Petro y que no dependa de las tres señoras que podrían llegar a la Fiscalía General de la Nación. Y eso me parece lo correcto, así como la Fiscalía de Barbosa no quedó impedida para investigar a Nicolás siendo enemiga de Petro, el gobierno de Petro tampoco queda impedido para esta terna de fiscal, primero porque la ley lo dice así, y segundo porque en estos casos se nombran fiscales ad hoc, fiscales especializados en este caso y que no tengan relación de cercanía ni de amistad con Francisco Barbosa ni con Gustavo Petro Urrego. Y la tercera cosita que me parece muy importante, que el fiscal Miguel Ángel del Río, el que debió ser el fiscal de mi opinión, Miguel Ángel del Río, pero que es abogado penalista, ahí me perdonan el lapsus porque este tipo para mí era el fiscal o Eduardo Montealegre. Lo que dice Miguel Ángel del Río es muy importante porque nos está mostrando que en este caso de Nicolás Petro se apresuraron a dar una orden de captura porque él no se iba a volar y porque él no estaba obstaculizando la justicia. Además que en este caso de Nicolás Petro pudimos comprobar que el presidente de la República no está abusando de su poder, está respetando la separación de poderes como debe ser en una democracia, en un Estado social de derecho, sumado a que el señor Nicolás Petro va a tener el derecho al debido proceso, porque no se captura antes de condenar y la fiscalía lo capturó antes de condenarlo. No hubo un proceso de imputación de cargos antes de capturarlo, no hubo ni siquiera un juicio, lo que hubo fue un prejuicio y totalmente injustificado, totalmente arbitrario, violando la privacidad incluso de la esposa de Nicolás Petro, Ojeda, un tema que también seguramente va a dar lugar a una denuncia o mañana se va a aclarar el tema en la audiencia. Son muchas cosas interesantes que dice aquí el abogado penalista Miguel Ángel del Río. Y ahora sí, vamos a escuchar la parte final de este testimonio tan revelador. ¿Cree que finalmente nada y que los procesos abiertos contra funcionarios del gobierno definitivamente no significan un riesgo para poderes? Sí significan un riesgo. Acuérdate que yo soy enemigo de la forma de elegir candidatos a fiscal. Sí, cualquier ternado por Gustavo Petro será más adelante observado como fiscal de bolsillo. Sí. Así como hemos hecho y como hemos hecho anteriormente. Creo que hay que cambiar el modelo, pero hoy el presidente de la República va a ternar a sus candidatos
y seguramente va a haber ciertos conflictos, porque entonces vamos a criticar lo que criticamos en su momento con Duque y Barbosa, lo vamos a criticar entonces en el futuro con el fiscal o la fiscal de Petro. Bien, eso por ese lado. Quiero volver rápidamente a el proceso de Nicolás y de Dey, porque ya hablamos de Nicolás, pero no hemos hablado de Daysuris, quien es la expareja sentimental de Nicolás. Y es que muchos, de hecho, cuando la capturan a ella, está en el momento en el que la capturan, la sacan en un vehículo en Barranquilla y alguien le dice, alguien le grita, le salió el tiro por la culata. Sí. Y mucha gente está diciendo, bueno, pero bueno, Dey, que además supuestamente pues sufrió una infidelidad por parte de Nicolás con la mejor amiga, ¿no? Con la mejor amiga. Y fuera de eso, pues denuncia a su expareja ante la fiscalía, ante las autoridades, muestra los chats, tal, pues va a terminar también, pues ya terminó implicada y ya terminó investigada penalmente, pero pues no se sabe cuál va a ser el futuro de ella, cuál cree que puede llegar a ser, aparte de, obviamente, ella buscará que no se vaya a la cárcel, de pronto le pueden dar una domiciliaria o algo, pero igual no es que salga con las manos limpias, ¿no? Pues yo pienso, María Camila, que yo conozco a Day, pues cuando compartíamos, pues estuvimos muy cerca con mi esposa, con ella y con Nicolás en algunos eventos de la campaña, y imagino que debe haber sufrido mucho por su separación, y pienso que ese dolor profundo pues la lleva a todo este tema que la termina implicando. Es decir, ella sale en un primer momento quizá advirtiendo cosas que no debió haber advertido de esa manera, porque la afectaban necesariamente. Evidentemente había un dolor muy profundo, pero eso la termina afectando a ella directamente. Claro. Y yo pienso que ella fue muy valiente, siguió hacia adelante. Seguramente no pensó que la pudieran implicar de esa manera, pero pienso que, dadas las condiciones, hay una salida procesal. Por ejemplo, el principio de oportunidad permite la suspensión de la acción, y pues evidentemente eso podría traerle a ella un cierto beneficio, pero ya hoy está imputada por unos delitos, está señalada por parte de la opinión pública, como usted lo dice, que también me parece, es decir, yo creo que aquí, en este tipo de situaciones, vemos un poco la pugnacidad y la miseria, los ataques hacia ella, los ataques hacia la pareja. Es una cosa a veces grotesca. Creo que el tema con los instrumentos jurídicos que hay puede tener para ella un beneficio, entonces lastimándola desde el punto de vista de una consecuencia goza, está implicada en un tema, es víctima de críticas, señalamientos, pero pienso que si hacen un buen ejercicio de aporte, seguramente los dos, Nicolás y ella, van a poder salir desde el punto de vista penal. Por otro lado, la actual de Nicolás, de la señora Laura, respecto a las investigaciones de la fiscalía, de cómo se llevan las grabaciones con ellos desnudos, etcétera, la vulneración a sus derechos. Ella, con respecto a eso, ¿cree que va a haber algo que va a pasar? ¿Algo? No, porque es que ella estaba denunciando, va a pasar lo mismo que pasó con la cara de Nicolás, que en su momento hicieron algunas manifestaciones y después no. Es que esas van dirigidas a quien hoy está negociando con ellos. Es decir, quien toma la decisión de quien solicita la orden de captura y los allanamientos es la propia fiscalía. Un juez de control de garantías lo autoriza, pero los funcionarios que terminan llegando o a la residencia de Nicolás son funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Claro. Es decir que bajo esa lógica, dado el receso de las acciones, pues seguramente esa denuncia de la pareja sentimental también termine o archivándose o finalmente ni alguna acción penal por eso.
Bien, lo que sabemos, los argumentos expuestos por los delegados fiscales para validar las quedas, para hacer los allanamientos, partes pues no apelaron la decisión, la audiencia va a continuar este próximo, vamos a ver qué pasa allí en esa próxima audiencia, de qué se trata esa... Arranca nuevamente la solicitud de medida de aseguramiento, Sí. pero ese día ya vamos a saber entonces si fue efectivo, pues entonces el fiscal Burgos, medida de aseguramiento no privativa de la libertad para ambos, o puede retirar, es potestativo del fiscal, porque el fiscal es el único que solicita, pero es el único que la retira también. Yo pienso que la causa va a ser muy beneficiosa para esa negociación. Y aquí no vamos a tener privación de la libertad ni por parte de Daisuris ni por parte de Nicolás. Vamos a ver qué pasa. Este próximo 3 de agosto vemos que también a lo que me refería con respecto al tema de los registros de incautación, todo eso, ahí se tuvo en cuenta todo esto y va a ser, adquiere la calidad de material probatorio o de evidencia física, todo es la investigación. Vamos a ver qué pasa a lo largo de este días, ver qué pasa con respecto a la libertad o no de Nicolás y de su ex esposa, y vamos a ver qué pasa con lo que, por supuesto, le va a afectar también al presidente de la República, que en efecto, por un lado o por el otro, como bien lo dice nuestro invitado, pues le va a afectar al final al gobierno del presidente, así sea que el señor Nicolás hable de hombres que tengan que ver con la campaña presidencial o con contratos que también tengan que ver con el gobierno nacional. Yo le agradezco, Miguel Ángel del Río, por haber estado acá con nosotros. Maramila, como siempre, un gusto saludar. Bien, ahí termina el testimonio del abogado penalista Miguel Ángel del Río en una entrevista que le concedió a la periodista María Camila Díaz, una entrevista que nos permite sacar varias conclusiones. El tema de debatir hasta qué punto va a poder sostenerse una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro o se va a mantener un proceso de imputación que podría llegar a un tema de juicio, de cómo va a ser el tema de negociación, de la verdad que va a contar Nicolás, qué tanto va a afectar esto el ambiente y la presidencia de Gustavo Petro, quiénes resultarán salpicados. Así que mañana vamos a tener una jornada impresionante para ver qué pasa en este caso y mucho ojo con caer en desinformación. Alejandro está diciendo que Petro no puede ternar. Claro que puede ternar, de hecho ya ternó hoy. Y en la primera parte del video hablamos de los perfiles de las tres señoras que Petro ternó para que la Corte Suprema de Justicia elija a una de ellas como la próxima fiscal general de la Nación en febrero de 2024. Petro sí puede ternar, no solamente porque así lo dispone la Constitución y porque es algo intransferible, sino también porque así el caso de Nicolás Petro Burgos se mantenga en la fiscalía, seguramente va a ser un fiscal ad hoc quien lleve el caso y no un fiscal que dependa de la nueva fiscalía o de la fiscalía actual. Entonces, le invito al compañero a que se informe mejor. Voy a revisar los últimos comentarios de ustedes para que pasemos al momento de las conclusiones. Veo que ha estado muy activo el chat y de eso se trata la educación popular, de que las personas debatan, argumenten, contraargumenten. Aquí tenemos un espacio que se llama precisamente argumentación, en el que estudiamos 72 tipos de falacias o errores de lógica, 14 ejercicios retóricos de la antigua Grecia y también estudiamos
algo que se llama la dialéctica erística o las 38 estratagemas que se utilizan para tener la razón. Y por eso mismo vamos a ver cómo termina este caso. A propósito de lo que dice Lili, sería interesante ver qué participación tiene ahí Nico con esta obra sobre el clan de los Char. Y por aquí también llega un comentario de Mauricio Murillo. Exacto, eso también es verdad. Y por eso vamos a ver a quién va a salpicar el señor Nicolás Petro. Puede que salpique a alguien de los Char perfectamente. Bueno, por aquí llega un comentario que quiero que analicemos de Mario Sandoval, que dice que demasiado empirismo enfermizo debido a más de 60 años de violencia que debemos aceptar los colombianos. Estamos enfermos de hambre y mala educación. Dice que un mini intelectualidad. Bueno, realmente estás equivocado en varias cositas. En primer lugar, la violencia en Colombia no empezó hace 60 años. O sea, hemos tenido violencia desde Simón Bolívar era republicana. Obviamente, antes de Simón Bolívar, antes de la batalla de Boyacá, no hablamos porque todavía no existía la república. Estamos hablando solamente de la era republicana. Y Simón Bolívar fue un presidente dictador que perpetró la Navidad Negra en Pasto en diciembre de 1822. Y recuerden ustedes que el 25 de septiembre de 1828 tratan de asesinar a Simón Bolívar en la conspiración septembrina, porque Simón Bolívar había cerrado el Congreso, se había nombrado dictador en Perú, presidente vitalicio en Bolivia y estaba acabando con todo el que pensaba diferente. Entonces a Simón Bolívar le iban a dar un golpe de Estado porque era un dictador. Y desde esa época hemos tenido 8 guerras civiles entre la guerra de los supremos y la guerra de los 1000 días. Y la violencia no empezó hace 60 años, es falso. La violencia empezó en la era republicana, pero la forma de violencia republicana, la violencia burguesa. Y por otro lado, eh, también veo que estás atacando el empirismo. Y yo siempre he dicho que debe haber un equilibrio entre el empirismo y la lógica. No todo puede ser empírico, no todo puede ser lógico. Y acá en este proyecto tenemos más de 300 videos históricos. Más o menos un 33% de este proyecto es con videos de la historia de Colombia. Y se los voy a mostrar para que usted se instruya, para que se dé cuenta que es falso, que llevamos 60 años de violencia. Realmente llevamos 204 años de violencia y antes de esa violencia había otra violencia. En la época colonial había otra violencia. Entonces yo te quiero recomendar unos videos para que abras los ojos y para que te des cuenta de una información importante que puede ayudarte a crecer intelectualmente, porque veo que estás muy perdido en ese aspecto historiográfico. Acá te voy a hacer unas pequeñas sugerencias para que mires no solamente en este canal, sino que lo compares con otros libros y con otros canales de historia. Acá precisamente quiero que mires esto que te voy a compartir. Algo muy importante de nuestro proyecto de Universidad Nómada. Miren, si ustedes se meten a las listas de reproducción de este canal, se van a dar cuenta que tenemos más de 40 listas de reproducción y una de ellas se llama Historia de Colombia. Entonces, acá pueden encontrar videos de diferentes épocas. Van a encontrar videos desde la falsa independencia,
tanto en la batalla de Boyacá del 7 de agosto como en el grito que induce a la falsa independencia del 20 de julio. Y acá, por ejemplo, te voy a recomendar varios videos que te van a ayudar a comprender mejor la historia. Por ejemplo, entender lo que fue la dictadura de Simón Bolívar y por qué Simón Bolívar no debería ser un héroe patrio. Entender la historia de Colombia desde los billetes, entender la historia desde el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, los 30 hechos históricos que ocultan las castas, también 10 hechos que marcaron la historia de Colombia, el libro que escribimos de la falsa independencia, del cual estamos obsequiando la segunda edición a quienes marquen a este número que está en la parte baja o a quienes escriban a WhatsApp al 319-584-0680. La historia de las violencias, la violencia que empezó hace 60, 70 años no es la misma que teníamos en el siglo XIX con las guerras civiles, las revoluciones moleculares disipadas, la historia de las protestas, la historia de las falsas independencias y una serie de temas que van a poder encontrar ustedes en esta lista de reproducción. Y por eso hoy más que nunca vamos a tratar de seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y también quiero recomendarles otro video, o más bien otra lista de reproducción que también está en este canal, para que ustedes vean que esto no solamente es un espacio de coyuntura o un espacio de análisis de medios o un espacio de análisis de marketing político. Van a ver ustedes que acá tenemos más de 40 listas de reproducción, pero también quiero mostrarles otra de un curso muy importante en el que ya tenemos 242 videos y es precisamente el curso que se llama Pensar la Historia, un curso que es presencial, pero que aquí lo montamos completo. Entonces, ese curso de Pensar la Historia nos ayuda a entender no solamente la historia de Colombia, sino la historia del mundo. O sea, cómo encaja la historia de Colombia en la historia del mundo. Son 242 videos en donde pueden encontrar temas como historia de las religiones. Por ahí vi que alguien estaba comentando el tema del Estado, el concepto del Estado, los modelos económicos feudalistas, socialistas, capitalistas, anarquistas, cómo se percibe la economía desde la anarquía también, las antiguas civilizaciones mesopotámicas, la antigua Grecia, la antigua Roma, la Edad Media, el mundo moderno, el mundo posmoderno, las cruzadas. O sea, acá tenemos más de 242 videos que ustedes pueden disfrutar bastante y también algunos fenómenos de historia reciente. Entonces, ahí tienen también 242 videos y ya vamos llegando a 400 videos solamente de historia, sea de historia de Colombia o sea de historia del mundo. También obviamente temas de las guerras mundiales y demás, de la Guerra Fría, y por eso es tan importante que se suscriban al canal, que compartan este video. Y ahora sí, hemos llegado al momento de las conclusiones, porque hoy hablamos de dos temas muy importantes y por eso la primera conclusión que tengo es de la terna para fiscalía que presentó el presidente Gustavo Petro, me quedo con Ángela María Buitrago Ruiz por encima de Amelia Pérez Parra y de Amparo Cerón Ojeda. ¿Por qué me quedo con Ángela María Buitrago Ruiz? Porque ha investigado el genocidio de la retoma del Palacio de Justicia, ha investigado
las ejecuciones extrajudiciales a civiles, las mal llamadas matanzas o falsos positivos, porque ha investigado la infiltración paramilitar en el DAS y ha investigado muchos casos importantes de corrupción. Y aparte ha defendido derechos humanos como las demás. Entonces yo me quedo con la señora Ángela. Esa es mi primera conclusión. Y mi segunda conclusión, el abogado penalista Miguel Ángel del Río la tiene clara. Mañana el señor Nicolás Petro tiene la última oportunidad para brindar verdad y para evitar una medida de aseguramiento en su contra. Y seguramente la fiscalía va a tener que escuchar esa verdad. Y ojo, que con esa verdad pueden caer uribistas del clan de los Char. Así que mucho ojo también, porque recuerden que Nicolás Petro ha tenido mucha cercanía, como lo han dicho ustedes, con el clan de los Char y David Vázquez también. Así que mucho ojo. Muchas gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Gracias por seguir comentando, por dar like, por compartir en sus estados. Acá seguimos haciendo historia. Gracias Bianca por seguir compartiendo. Gracias también a Lili, que veo que se quedó hasta el final. Me quedo con este lema de mi querida Lili. No coma cuento, mejor asista a las clases de la Universidad Nómada. Ya tenemos más de 1.600 clases gratis acá. En Facebook también tenemos miles de clases. Y como vamos a seguir el consejo de nuestra querida Lili, entonces les invito a que se suscriban al canal de YouTube que se llama Universidad Nómada, que sigan y que le den like a la página oficial de nuestro proyecto, Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, que nos sigan en Instagram con el IG WAZL 6x6, que nos sigan en el Twitter @nómada Medellín y obviamente que se suscriban acá y que activen las campanas de notificaciones para que les lleguen los videos, porque todos los días montamos videos en diferido y también subimos videos en vivo y en directo como este. Gracias a Dominic, gracias a Álvaro, gracias a NASA, gracias a todas las personas que compartieron, a Mauricio Murillo. Y vamos con todo. Exacto, no coman cuento, coman Universidad Nómada. Un abrazo muy grande y nos vemos ahorita a las 11 de la noche con la velada erótica, que vamos a hablar de bondage, de sumisión, de dominación, de algunas prácticas sexuales no convencionales, pero que son muy interesantes con el colectivo Habitares. Así que a las 11 de la noche, en este mismo canal, vamos a hablar del bondage. También gracias a Álvaro, a Hermes, a Ruby, a Elsa. Y nos vemos ahorita. Un abrazo y hasta pronto.